Egipto, tierra de faraones, de pirámides y de misteriosas estatuas colosales y vastos templos antiguos todavía sin rival en algo construido por el hombre desde entonces. Siendo honesto, esto no me interesa. Son solo arreglos funerarios para algún loco megalómano que vivió 3000 años antes de que se pensase en un congelador criogénico. Gira la cámara hacia allí, hacia allí. En lugar de fijarnos en cuán ricos y poderosos morían, fijémonos en cómo vivía la gente ordinaria hace 3000 años. La historia oculta de Egipto. Tengo la impresión de que mucho de lo que sucede en el Egipto moderno podría haber sido familiar a los antiguos egipcios que vivieron hace 3 o 4000 años. Bien, esta es mi primera visita a Egipto, y para enseñármelo tengo la suerte de tener a la egiptóloga más atípica, la doctora Joan Fletcher. Y me dice que una de las mayores similitudes entre la actualidad y los días de los faraones es el espíritu de cooperación. A donde quiera que mires en el Egipto moderno, tanto si es a comunidades rurales o a entornos urbanos, ves un gran sentido del trabajo en equipo. Si un trabajo ha de ser hecho, muy a menudo hay un numeroso grupo de gente haciéndolo. Pero esta gente lo está haciendo gratis, simplemente. Sí, los vecinos se ayudan entre sí. Si tienes que construir una casa, ellos te ayudarán. Y cuando construyan la suya, los ayudarás tú. Pero seguramente esto no sucede en la construcción de las pirámides. Ah, por supuesto, las pirámides. No, vamos. No, en realidad la pirámide incluye esta filosofía. Muy parecida. Fue también un trabajo en equipo. La historia de la primera maravilla del mundo. De todas las esquinas del país venían multitudes ingentes de trabajadores. Y luego esclavos, después generaciones de esclavos para extraer la roca de la inflexible tierra, mientras ejércitos de humanos desdichados sufrían y morían para transportar su carga colosal a través del desierto. Algunos arqueólogos están convencidos de que los hombres que construyeron las pirámides no eran esclavos, sino hombres libres trabajando en algún tipo de esfuerzo cooperativo. Quizás la imagen del antiguo Egipto conjurada por Hollywood esté basada en un profundo malentendido sobre el funcionamiento del mundo antiguo. Es decir, nunca hubo una huelga en el antiguo Egipto. Un montón de trabajadores hicieron una sentada, pero porque se quedaron sin maquillaje. Pero ya hablaremos de eso. Esto es Saqqara, al sur de El Cairo moderno. Puede parecer un desierto, pero en realidad es un inmenso cementerio de pirámides y tumbas. Algunas veces tenemos la impresión de que los antiguos egipcios estaban obsesionados con la muerte, pero esto es solo por una rareza del destino. Verán, solo el 5% de las tierras de Egipto son fértiles, y entonces no querían malgastar la tierra haciendo cementerios. Así que se habituaron a enterrar a sus muertos aquí, por el desierto. Y fueron la arena y el calor las que conservaron estas tumbas, casi tanto tiempo como cualquier otro artefacto humano. Pero los antiguos egipcios no estaban obsesionados con la muerte. Si algo los obsesionaba era la vida. Hasta tal punto que incluso grababan las conversaciones diarias. Y eso es lo que descubriré ahora. ¿De qué hablaba la gente en el trabajo hace 4500 años? Me dijeron que aquí está enterrado un funcionario público importante, un tipo llamado Ti. Bueno, su sobrenombre era Ti el Rico, y poseía vastos estados. Bien, en estas paredes tenía escritos trozos de las conversaciones que escuchó mientras caminaba por los estados. ¡Ordéñala! ¡Rápido! ¡El pastor está en camino! ¡Pastor!
Ten cuidado con el cocodrilo. Está en el agua y no se le ve. No hagas tanto ruido. Oh, vamos, paga más, es barato. Ven y ayúdame antes de que me golpee. Tenemos que pasar todo el día cargando cebada. No puedes evitar sentir que Ti debía de tener algún afecto por sus trabajadores, al menos como para querer llevarse sus conversaciones con él al siguiente mundo. Me pregunto cuántos jefes actuales quieren hacer esto. Pero Ti y la gente como él se preocupaban tanto por sus trabajadores como para tratarlos bien en este mundo. Todo el mundo sabe que a cualquiera que carree, empuje o tire de pesos le puede causar problemas en la espalda, especialmente en la columna. La doctora Aza Mohamed Sarri El-Din, del Departamento de Genética Humana del Centro Nacional de Investigación de El Cairo, me explicó que los trabajadores de las pirámides tenían una vida bastante dura. Esta de aquí es la parte baja de la columna vertebral de uno de los trabajadores. Tenía 35 años. Y puedes ver que este, por supuesto, no es tan liso como lo es este hueso. Si nos fijamos en esta vértebra, vemos que está afilada con anterioridad, y eso no es normal. Es algo debido a la compresión por el hecho de cargar cosas pesadas. Bien, aquí en Luxor, a casi 800 kilómetros de El Cairo, Joan me lleva a la tumba de un artesano llamado Seneyem. Cuidado con la cabeza, Terry, es baja. Este es alguien que quería mostrarte. Es Seneyem, un trabajador. Ah, parece un granjero, ¿lo es? Bueno, en realidad lo que se ve es a Seneyem, el trabajador, seguido por su mujer, Lineferti, y se les ve en la otra vida. Es una escena del más allá. Así es como se lo imaginaban. Un ciclo eterno de arar, segar, sembrar en las tierras de los bendecidos. Ahora han alcanzado el paraíso. Sí, está segando el maíz aquí y está muy alto, como si el maíz fuese tan alto como él. Así es como veían el más allá. El maíz crecería hasta casi 2 metros de altura, no habría pestes en las tierras ni plagas de insectos. Sería todo dicha. Entonces, este hombre era un trabajador de la granja. En realidad era un artesano, un artista, un pintor muy hábil que trabajó en las tumbas reales del Valle de los Reyes. Entonces, ¿pintaba los sarcófagos? Sí, y también las escenas en las tumbas reales. ¡Qué gran vista! Esta es la aldea de Seneyem. Sí, él habría vivido aquí, en esa esquina de ahí. Esa es su casa. Mirando hacia abajo desde un globo, parece que las cosas no han cambiado mucho. La gente hoy en día aún duerme en los techos bajo las estrellas, al igual que se hacía en el antiguo Egipto. Joan es una gran entusiasta de la forma de vida egipcia, pasada y presente. De hecho, ha sido adoptada por una familia egipcia, los Sheba, y me conduce a su nueva casa. Me pregunto si me dará alguna idea de cómo vivía Seneyem. ¿Después de ti? Y esta es la mejor habitación, la que nadie usa. Este es el salón principal, para visitantes, para invitados especiales. ¿Se puede? Esta es la familia, la maravillosa familia. Y los muebles son básicamente el mismo tipo de muebles, no muy diferentes a los que habrían tenido. Por supuesto, totalmente comparables. Los bancos, tanto si son de barro o de madera, estarían acolchados con cojines. A los egipcios siempre les gustó la comodidad, y estos cojines abultados han sido encontrados en las tumbas faraónicas. ¿Se podía dormir aquí arriba? Si podían, claro. Ah, es hermoso. El viento me sopla en la cara.
Hay una columna central, exactamente así, que sostiene el techo. Si miras la estructura, tendrás una buena idea de cómo eran los techos originariamente en Deir el Medina, con las hojas de la palmera en una dirección y las vigas de madera hacia la otra. La mitad de la habitación está cubierta y la otra mitad abierta al cielo. Sí, porque nunca llueve. Y estas habitaciones interiores de aquí, de nuevo, están amuebladas de manera simple. Y las dos habitaciones a los lados tienen alfombras en el suelo. Algunas tienen camas, pero una familia numerosa tiende a dormir en el suelo en esos bancos bajos. Los artistas, artesanos, canteros y carpinteros que decoraban las tumbas de los faraones incluían imágenes de su vida diaria en el trabajo. Los trabajadores de las tumbas como Seneyem construían sus propias tumbas y las decoraban en su tiempo libre. Un hobby un tanto divertido, pero estas bricotumbas nos han dejado unas imágenes maravillosas de la vida diaria en el antiguo Egipto. Trabajando la madera. Así es, se puede ver a un chico usando una sierra para serrar ese tablón. Ah, sí. Hay un hombre con un hacha a su lado que no está demasiado cerca. Y todos están haciendo muebles de madera. Hay algunos haciendo patas de cama y sillas en la parte de arriba. Y luego está esta maravillosa creación de aquí. Es una alacena. Este andamio es fantástico, y tanto que lo es. ¿Sí? Este hombre está en un lateral del andamio, mientras sube, quizá con un cincel de piedra que se usaba para eliminar las irregularidades de la superficie. Entonces así se trabajaba el ladrillo. Rompiendo el barro allí, y luego el hombre de arriba le está dando forma de ladrillos de barro con los pequeños moldes de madera. ¡Fuelles! Está bombeando, Eso sostiene es. una cuerda para subirlos. Sí, aumentando la temperatura del fuego para fundir el metal. Hay un par de hombres con fuelles. Los artesanos e ingenieros de los faraones podrían esperar recibir pocas prebendas y beneficios. De hecho, un jefe de obra de aquí, de Deir el Medina, en realidad grabó las razones por las que algunos de sus trabajadores se habían ausentado. Uno había estado enfermo, razonable. Otro había estado sacrificándose a los dioses, no estoy seguro de si esto serviría hoy en día. Otro había tenido una discusión con su esposa. Otro estaba construyendo su casa. Y otro había sido mordido por un escorpión. Y otro compañero se había tomado unos días para elaborar cerveza y además para beberla. No era tan duro trabajar para los faraones. En un mercado callejero en El Cairo, Joan me cuenta más cosas sobre uno de mis temas favoritos. La cerveza. Todos bebían cerveza, hombres, mujeres y niños. Era un poco espesa y turbia, por lo que usaban ¿Un poco pajitas. espesa? ¿A qué te refieres? La hacían con cebada y pan, y todo tipo de cosas. Y tenía un poco de sedimento. Es decir, Más parecida a la cerveza real hoy en día en Inglaterra. Es decir, la cerveza real tiene sedimentos y una buena puede tenerlos. sí, pero esto era como una sopa vegetal. Había cosas flotando en ella, así que tenían que colarla o usar una pajita coladora especial. Y los adinerados bebían vino, claro. Por ejemplo, Tutankamón, sabemos por los regalos de su tumba, que prefería el vino blanco. Vino blanco seco. Así que a Tutankamón le gustaba el vino Por blanco. supuesto. Los antiguos egipcios amaban su vino y su cerveza, pero había otro líquido que era aún más importante. Egipto es diferente a cualquier otro país. Su gente y su historia son únicas. Y esa singularidad se basa en este río. Egipto era y Egipto es el río Nilo.
Pero sorprendentemente lo que más les gustaba en particular a los antiguos egipcios del Nilo era su tendencia a las inundaciones. El primer libro guía con una descripción de Egipto fue escrito por un griego, Heródoto. Cuando el Nilo inunda la tierra, todo Egipto se convierte en un mar y solo las ciudades permanecen sobre el agua, como islas. En esas ocasiones, los barcos no siguen la corriente, pero cruzan todo el país. Por ejemplo, navegando al lado de las pirámides. La razón por la que la inundación del Nilo era tan importante era porque traía cieno desde Etiopía y Uganda. Este barro enriquecido marcaba la diferencia entre la tierra fértil y el yermo desierto. De hecho, los antiguos egipcios le tenían tanto afecto a este barro que llamaron a su país por su nombre, Kemet, o Tierra Negra. Y a la tierra que no era tocada por la inundación anual la llamaron Tierra Roja, Desert, de donde salió la palabra desierto. Esta dependencia de lo que la mayoría consideraría un desastre natural le daba a los antiguos egipcios un especial sentido del valor, de alguna manera contrario al nuestro. Por ejemplo, la propiedad se valoraba en función a cuán propensa era a las inundaciones, si siempre, si algunas veces o si nunca se inundaba. Y el negro se convirtió en el símbolo de la vida y el blanco en el de la muerte, luto. Seguramente Seneyem y su mujer se sentían parte de este ciclo natural de la fertilidad. La supervivencia era un trabajo duro, pero no exactamente una lucha. Los propios dioses habían diseñado el mundo para que fuese amable al principio de los tiempos. Y cuando la vida es buena y los dioses tan generosos, ¿por qué cambiar las cosas? ¿Podemos acercarnos más a Seneyem? ¿Cómo sería estar en sus zapatos? O al menos en sus ropas. Bien, acaba de suceder que Joan ha conseguido un libro con patrones que podría ayudarnos, ¿no? Sí, primero tenemos que llevarlo a la tienda de ropa. Cuéntanos qué es ese libro. Pues fue escrito por un experto en tejidos que ha estado examinando durante años la vestimenta real de los antiguos egipcios, cómo se hacía y confeccionaba. Hola. Disculpe, ¿podríamos ver el material? ¿Los tejidos? ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando algo... lino fino blanco. Lino blanco crema. Con eso podría hacerse algo como esto, una especie de camisa holgada. Vestían unas prendas ligeras porque podían tener varias prendas, como esta, mientras que cuanto más pobre fuese, solo tendrías una prenda, una resistente que durase. Así sería. Las túnicas de los trabajadores eran de un lino más áspero, y solo con un par de cambios en las túnicas era la prenda para la gran mayoría de... Hola. Tenemos que hacer esto. Una vestimenta egipcia muy simple. Una sola pieza de ropa. Tiene que ajustarse a Terry. ¿Voy a llevar algo por debajo? Es gracioso que lo menciones. Tengo un patrón egipcio para una túnica. ¿Una túnica? Calzoncillos antiguos. No me tienen que tomar medidas para eso, ¿no? ¿Podemos ver alguna túnica egipcia antigua? Oh, sí, aquí está. Había unos ejemplos fantásticos encontrados en la aldea de los trabajadores. Esto es una especie de taparrabos. No, estaba cosida por la mitad.
Mientras mi sastre se ocupaba de mi nueva vestimenta, Joan y yo volvimos a la aldea de Kurna, en las afueras del Valle de los Reyes, para investigar otro elemento vital en la vida diaria del antiguo Egipto. Seneyem había tenido una mañana dura pintando dentro de la tumba del faraón a 40 grados. Pero ahora es hora de comer. ¿Qué podría comer? Por supuesto, esta era la materia prima. En la dieta, además de la cerveza y el pan, esta es una comida típica del antiguo Egipto. Toda su cultura estaba basada en los dos ingredientes que vemos aquí. Está absolutamente cargado de calorías, muy energético. Está bastante grasienta. Lo es, pero lo bueno de esto es que tiene muchas calorías. Proporcionaría una enorme cantidad de energía. Está buena, ¿no? No sabe a porata. Es más ligera. No se necesita comer nada más. Es delicioso. En cierto modo, gracias a esta comida se construyeron las pirámides. Y en recientes excavaciones en Giza, en la aldea de los trabajadores, han encontrado grandes panaderías que cubrían las necesidades de los pilares de las constructores. pirámides. Totalmente. Las barras de pan que se hacían en recipientes de terracota tenían muchas calorías, tan densas que habrían proporcionado la energía necesaria para construir una pirámide. Y cuando la gente moderna ve a los antiguos egipcios viviendo con pan y cerveza y dicen pobres, piensan en rebanadas de pan de un supermercado. Es algo diferente. El sabor, hay muchos tipos diferentes. Hoy en día, en zonas del Egipto rural, cada mujer tiene su pequeño horno propio en el exterior de la casa y todas lo hacen con su forma particular. Algunas veces con esta especie de 3 bultos en los laterales, con pequeñas marcas decorativas, y hay mucha rivalidad entre ellas por ver quién hace el mejor pan. Estoy seguro de que he visto esto en los jeroglíficos. He visto esta forma. La has visto en las paredes de la tumba y del templo como ofrendas que se han estado haciendo durante miles de años. La cebolla habría estado cortada y con ella se haría una ensalada. Y posiblemente se harían un sándwich con un trozo de pan, se saldría la cebolla, se enrollaría y lo introducirían en un bolsillo trasero y lo llevarían al trabajo para tomarlo durante el Entonces, día. tras la ensalada, ¿qué se habrían tomado? ¿Después de la ensalada? Bien, tanto si fueses un egipcio con dinero o si hubieses tenido suerte ese día cazando en el río o en la pradera, comerías pato o ánade. Totalmente fantástico. Habrían tenido pato. Habrían tenido pato y les gusta cocinarlo. Les gusta el pato asado crujiente impregnado con miel. Incluso verás las texturas en las imágenes de las tumbas. Se puede ver la piel del pato, su forma cuando ha sido desplumado. Los grandes artistas recorrían grandes distancias para mostrar la carne que habían preparado. Además del pato asado, a veces preparaban su carne, la salaban y luego la colgaban para secar. La carnicería está vacía, pero puedes ver los ganchos que cuelgan del techo. Muchas imágenes en tumbas y templos muestran las carnicerías y los lugares en donde se mataban los animales y la forma de secar la carne. Y a menudo se colgaba el pescado para que se secase. Arenques ahumados, se les daba muy bien. ¿Les gustaba el pescado ahumado? Oh, sí, muchísimo. Hace 3 o 4.000 años, los egipcios normales llevaban vidas completas y ricas como las llevan hoy en día. También tenían expertos y técnicos tan hábiles como los actuales. De hecho, los antiguos podrían enseñarles hoy en día un truco o dos. A mediados del siglo XX, el gobierno egipcio decidió construir una presa para controlar las inundaciones del Nilo. La presa prometía traer todas las ventajas del mundo moderno. El inconveniente era que iba a crear un gran lago exactamente en donde estaba uno de los grandes monumentos del mundo antiguo, el gran templo construido por el faraón Ramsés II en el siglo XIII a.C.,
en Abu Simbel. Así que en los 60, la ONU organizó el rescate del templo dividiéndolo en piezas y moviéndolo a la cima del acantilado. Pero en el interior del templo había una fila de dioses. En su ubicación original, el templo había sido alineado cuidadosamente para que 2 veces al año, el 23 de febrero y el de octubre, los rayos del sol naciente bañasen las estatuas de 3 de los dioses con luz. Los ingenieros modernos intentaron reproducir este efecto, pero lo hicieron mal. Los ingenieros antiguos sabían lo que hacían. La vida en Egipto disfruta de una extraordinaria continuidad con el pasado. Pero eso no quiere decir que no haya habido grandes cambios. En el año 391 después de Cristo, el emperador romano Teodosio emitió un decreto que prohibía todos los templos paganos por todo el imperio. Para los egipcios esto fue un desastre, porque sus templos no eran solo lugares para la oración, eran escuelas, universidades, bibliotecas, centros médicos, juzgados, eran el centro de la vida cívica. Cerrarlos significó el fin oficial de la tradición antigua y el final del lenguaje escrito. Varios siglos más tarde, la llegada de otra religión, el Islam, significó el final del lenguaje hablado. Sin embargo, el lenguaje del antiguo Egipto todavía se hablaba. Y todavía se habla. Durante 1600 años, a pesar de la frecuente represión oficial, la Iglesia copta y los sacerdotes como el padre Isaac Ramsey han mantenido con vida el lenguaje copto. El copto es un derivado del lenguaje del antiguo Egipto. Así que en realidad estás hablando el lenguaje que hablaban los faraones. Sí. Por supuesto que puede ser que la forma de hablar el copto aquí guarda cierta semejanza con la forma de hablarlo en el mundo antiguo, al igual que el inglés lo hace con el anglosajón. Pero la Iglesia copta cristiana mantuvo viva esta lengua muerta, al igual que la Iglesia católica romana mantuvo el latín con vida. Y el primer escrito que se grabó en el mundo aún estaba siendo hablado. Fue esta práctica la que fue crucial para averiguar el significado de los jeroglíficos. Así que aquí estamos escuchando el lenguaje de los faraones y podemos leer sus escritos. ¿Qué palabras sabias y qué secretos y misterios nos están entregando a través de los milenios? En este día se le entregaron las siguientes prendas a los lavanderos: 10 kilts, 8 túnicas y 5 toallas sanitarias. En realidad, la palabra jeroglífico es un nombre poco apropiado. Cuando los antiguos griegos llegaron por primera vez a estos escritos místicos que había en las tumbas y en los templos, asumieron que estaban cargados con un significado místico. Así que los llamaron jeroglíficos o grabados sagrados. Pero muchos de ellos están muy lejos de ser místicos, y no solo estaban grabados en las paredes de los templos. Los egipcios inventaron el primer papel. Usaban el interior de un junco llamado papiros, de donde viene la palabra papel, y era lo que empleaban para los documentos oficiales y archivos. Pero para mensajes y notas diarias había una versión mucho más barata a mano, o quizás a pie. Tenían trozos de recipientes rotos o fragmentos de piedra caliza. Y con esto escribían sus mensajes. Pero para esto desarrollaron una especie de versión corta manual del jeroglífico conocida como hierático. ¿Hay alguien escribiendo algo ahí abajo? Está leyendo un papiro, con el texto del rito, leyendo las herramientas del rito, que se usaban en el funeral y se colocaban en esta pequeña mesa negra parecida a una mesita de té. Está pintada de blanco. Sí, es para dar la idea de algo prístino, brillante, nueva blancura. Es un trozo nuevo de papiro. El papiro crece en abundancia a lo largo del Nilo. Y alguien descubrió que si se cortaba, se desenrollaba, se empapaba, se entrelazaba y luego se presionaba, se podía producir algo sobre lo que podía escribirse.
La invención de la escritura en el antiguo Egipto fue, por supuesto, un boom para los contables, administradores y escribas. Pero además posibilitó la primera literatura de la historia. Uno de los vecinos de Sennacherib construyó una pequeña biblioteca de novelas, historias de mitos e incluso canciones de amor. La mujer que amo está al otro lado. Está el río entre nuestros cuerpos. El río está alto. Es temporada de inundaciones. Y hay un cocodrilo merodeando por las profundidades. Doy un paso. Me enfrento a la ola. Señor cocodrilo, eres tan solo un ratón. Y puedo caminar sobre el agua. Es el poder del amor. Otro género literario que los antiguos egipcios parecen haber instigado es la autobiografía. Por supuesto, la suya suele estar escrita en piedra. Aquí, por ejemplo, un hombre llamado Ahmose cuenta cómo salió de la nada y se convirtió en un hombre bien pagado, de los nuevos ricos. Me crié en la ciudad de Negev. Mi padre era un soldado del rey. Hice el servicio militar en su lugar, en el barco El Toro Salvaje, durante el tiempo de Amosis, cuando era joven y no tenía esposa. Y transporté a un hombre como un cautivo vivo. Me metí en el agua. Él fue capturado en la ciudad y crucé el agua llevándolo. Cuando lo presenté ante el heraldo del rey, me recompensaron con oro una vez más. Me estoy volviendo débil. He llegado a la vejez. Descanso en la tumba que me hice yo mismo. Debería haceros saber los favores que me han hecho. He sido recompensado con oro 7 veces en presencia de todo el mundo, y con buenos esclavos y esclavas. Y me han otorgado muchas tierras. El nombre de un hombre valiente reside en lo que éste ha hecho. Bien, todo muy bien para el hombre valiente, pero ¿qué hay acerca de las mujeres valientes? Bueno, me sorprendió saber que en el antiguo Egipto las mujeres estaban legalmente a la misma altura que los hombres. Es más, podían casarse y divorciarse, comprar y vender propiedades, y tenían el derecho a recibir el mismo salario que los hombres, algo que el mundo moderno aún lucha por conseguir. Un texto incluso advierte a los hombres contra el comportamiento machista como causa de las discusiones domésticas. No controles a tu mujer en su casa cuando sabes que es eficiente. No le digas ¿dónde está? Ve a por él, cuando ella lo ha puesto en su lugar. Obsérvala con tus ojos en silencio, entonces reconocerás sus habilidades. Si un hombre decide no tener conflictos en casa, nunca empezará a verlos. En el antiguo Egipto, el equilibrio entre los sexos era parte del equilibrio de la vida en general. Aquí en Luxor hace calor, unos 40 grados centígrados, 100 grados Fahrenheit. No hay duda de por qué los egipcios antiguos necesitaban una ducha. Así es como sería una ducha de los antiguos egipcios. Esta tiene un poco más de clase ya que perteneció a Ramsés III. Es extraordinario pensar que el faraón en realidad estuvo en este sitio y se duchó. ¿Y qué pasaría si sus sirvientes estuviesen sobre la pared y echaran agua encima de mí? Gracias, sirvientes, muy bien. Y tras la ducha, él mismo se secaría con una de estas. Una toalla suave y esponjosa. Estas cosas no han cambiado en 3000 años. Supongo que es como somos los seres humanos en realidad. Aunque pasen los siglos, no nos hacemos más listos o más morales o con cerebros más grandes. Supongo que es confortable pensar que todos somos en realidad como toallas esponjosas. Espero que lo haya acabado. Recién lavado, vuelvo junto a mi sastre para recoger mi vestimenta totalmente nueva de antiguo egipcio. Bien, ¿quieres probártelo?
Sería lo Sí, mejor. sería lo mejor. Parezco un poco tonto. Puedes hacerlo ahí. ¿Estos son los probadores? Oh, sí, ¿por qué no? ¡Qué bonito! Esto es para meter mi barriga, ¿no? Sí, te queda muy bien. Bien, es genial. Encajar un poco más con la población local. ¡Intégrate! Las ataré por aquí. Todo un trabajo. Sí, cuesta lo suyo. Pero ya lo tengo. Aquí está. Gracias. ¿Bien? Muy bien. Siempre llevo calcetines en Egipto. Es genial. Un buen calcetín de lana es muy necesario para el sol del mediodía. Bueno, no estoy exactamente dentro de la piel de Seneyem, pero al menos sí de sus ropas. La única cosa sin la que él nunca sería visto en público es el maquillaje. El maquillaje era una herramienta esencial para una persona normal hace 4000 años. Y de nuevo, había igualdad entre ambos sexos. Los hombres lo llevaban al igual que las mujeres. Esto me hace volver a la huelga de trabajadores de la que hablé antes. Sucedió un día del año 1170 a.C. Algunos trabajadores de una tumba del Valle de los Reyes se pusieron en huelga porque se quedaron sin maquillaje. Pedían más aceite hidratante y ropas, vegetales y pescado. Los burócratas locales intentaron persuadirlos para que volviesen al trabajo, sin éxito, y los trabajadores llevaron a cabo una sentada pacífica aquí, en este templo. Finalmente se les ofreció un mes de suministros, pero eso no era suficiente, así que mantuvieron la sentada hasta que les ofrecieron 2 meses de maquillaje y comida. Dime, ¿por qué los hombres se ponían esto en los ojos? Bueno, se puede comparar a los jugadores de fútbol americano que llevan las rayas negras bajo los ojos para reducir el brillo del sol del campo. Es lo mismo en el antiguo Egipto. Ya sabes el calor que hace aquí y el sol abrasando sobre las rocas del desierto. Entonces, aquellos que estaban en el exterior realizando trabajos manuales habrían necesitado algo que redujese el brillo del sol. Sería como las gafas de sol de los antiguos egipcios. Entonces, en mi cara de trabajador habría llevado un poco de aceite hidratante. Mucha hidratación sobre tu piel, posiblemente perfumado, y luego los ojos pintados. Ya. Es un poco raro todos estos trabajadores manuales yendo al trabajo con sus sándwiches y pintados con maquillaje. Totalmente. Pero hay una imagen de alguien haciéndoselo a otro en el trabajo. Sí, en la tumba del trabajador hippie hay una escena de sus compañeros trabajando duro y hay un hombre que está aplicándole esto a los otros mientras hacen su trabajo. Dime una cosa, ¿habría sido calvo? Solían afeitarse la cabeza o cortarse el pelo bastante corto para evitar tener piojos, muy comunes en un clima seco y caluroso. Pero los adinerados habrían llevado una peluca y por eso alisamos tu pelo ahora, usando una especie de gel. Antiguamente usaban una mezcla de resina, cera o grasa. Algunas recetas antiguas dicen que la grasa del perro de las praderas curaba la calvicie. Y por supuesto solían teñirse el pelo y sus pelucas con henna. En algunas de las excavaciones encontramos que esta se usaba como tinte para el cabello ya en el año 3400 a.C. Teñían las pelucas y no su pelo. Ambas cosas. Estás encantador. Odio decir esto, pero ¿consideraban las pelucas particularmente atractivas? Oh, sí. No eran solo objetos de estatus. Se consideraban muy atractivas. Y hay una buena historia en la que un hombre hace una sugerencia inapropiada a una mujer y le dice: ponte una peluca y pasemos una hora en la cama. Tal era el tamaño del improperio. No estoy nada mal.
¿Cómo se perfumaban antiguamente? Bueno, pues se echaban una dosis sobre ¿En serio? ellos y la extendían sobre su Creo que piel. me lo voy a poner. Así es más faraónico. Oh, sí. Hueles genial. ¿Sí? Bueno, es como si fuese a salir de marcha. La protección que proporcionaba el maquillaje no solo era práctica, además era mística. Verán, el ojo, o para ser más precisos, el ojo de Horus, poseía para los antiguos egipcios poderes mágicos de protección contra el mal. Aún se puede ver hoy en día. Pero los antiguos egipcios también realizaban pasos prácticos para protegerse a sí mismos. Fármacos y medicinas herbales estaban a la venta en cualquier mercado. De hecho, los antiguos egipcios inventaron la pasta de dientes, el chicle y los desodorantes. Pero el ojo de Horus no podía proteger a los antiguos del siempre presente espectro de la muerte, y los niños eran especialmente vulnerables. Sal afuera, visitante de la oscuridad, que gatea con su nariz y su cara detrás de su cabeza. ¿Has venido a besar a este niño? No te lo permitiré. ¿Has venido a hacerle daño? No te lo permitiré. He hecho una poción para protegerlo de ti, hecha de ajo, el cual es malo para ti, de miel, la cual es dulce para los vivos y amarga para los muertos. La muerte en el antiguo Egipto era un negocio tal y como hoy en día, y claro que se hacía dinero con ella. Estas mujeres, por ejemplo, eran plañideras profesionales, y aquí están entrenando a sus jóvenes aprendices para gimotear y llorar y arrancarse el pelo. Los arqueólogos además han descubierto una astuta práctica en el antiguo Egipto que tenía que ver con el negocio. Se han encontrado momias rellenas con ramitas y hierba, incluso un viejo mango de escoba. Pero en ningún caso los antiguos tenían tanta seguridad en la vida después de la muerte, tal y como nos imaginamos. Un arpista ciego de hace 4000 años nos advierte. Diviértete mientras puedas, no pares. Mira, ningún hombre puede llevarse sus bienes con él. Observa, ninguno de los que se va vuelve. Bien, los grandes jefes ya no están. Sus tumbas han sido saqueadas o redescubiertas, sus momias desenrolladas y los mangos de escoba eliminados. Los todopoderosos faraones han sido convertidos en propiedad pública. Pero quizás la inmortalidad se encuentra entre los hombres y mujeres normales, que llevan vidas que han cambiado muy poco desde los días de los faraones. Quizás la historia oculta del antiguo Egipto ha estado aquí todo el tiempo, frente a nuestras narices. Para los antiguos egipcios que viven aquí en Tebas era un mundo pequeño. Desde el Nilo hasta esas montañas de allí. Y más allá estaba el desierto, el otro mundo, la morada de los muertos. No era que estuviesen obsesionados con la muerte, tan solo era que la muerte era su vecina y tenían que aprender a vivir con ello. Aquí está mi mensaje favorito de los vivos a los muertos. Puede que pases millones de años, tú, amante de Tebas, con tu cara hacia el viento del norte y tus ojos contemplando la felicidad. Y los muertos también tenían un mensaje para los vivos. Este es un consejo de los antiguos egipcios para nosotros. Sé feliz toda tu vida. No trabajes más de lo necesario. No acortes el tiempo asignado al placer.
No pierdas el tiempo en preocupaciones cotidianas más allá de la de proveer tu hogar. Y cuando llegue la prosperidad, sigue a tu corazón. La prosperidad no es buena si eres alguien triste. Cuando pensaban en el otro mundo, lo veían muy parecido a este. Porque, verán, para los antiguos egipcios, el cielo era Egipto. Y el infierno estaba en cualquier otro lugar. Me pregunto cuánta gente hoy en día de los que viven en Los Ángeles o en Londres podrían decir lo mismo.